Bienvenidos a otro episodio de Bitfinex Talks. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estoy aquí con Will Hernández. Él es parte del equipo Bitfinex, en el parte del equipo de BizDev, y acabamos de lanzar una plataforma P2P aquí en LATAM, y Will llegó para hablar con nosotros de ese tema. Will, bienvenidos. ¿Cómo estás hoy? Hey, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Es un placer de estar acá en Bitfinex Talks y presentarle el P2P y hablar de ello para toda nuestra gente. Perfecto. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Empezamos inmediatamente hablando de P2P. Cuéntanos de la plataforma, por favor. Bueno, hemos decidido como Bitfinex establecer P2P, lanzar la plataforma P2P de Bitfinex en 3 mercados inicialmente: Venezuela, Argentina y Colombia. Pero ¿por qué? Porque nosotros venimos y vamos a crear esta nueva alternativa, porque vemos que el mercado necesita nuevas alternativas para que puedan venir y comerciar Bitcoin, Ethereum, Tether, y en Bitfinex pues vamos a tener también Tether Gold. Muy interesante. Will, quería preguntarte, ¿por qué escogieron estos 3 países de Latinoamérica, que son Argentina, Colombia y Venezuela, para lanzar la plataforma? Bueno, Argentina, Colombia y Venezuela son uno de los mercados más grandes P2P. Son países en los cuales son impactados por la inflación, y las personas dentro de estos países ocupan el P2P para poder crear sus propios negocios, salir de la inflación y poder comprar activos digitales para venir y proteger su patrimonio. Quería preguntarte de la importancia del USDT, el Tether, los dólares sintéticos en el mercado latinoamericano. ¿Podrías hablar sobre ese tema? Bueno, debido a que en esos países hay mucha inflación, ¿qué es lo que busca la gente? Es salirse de la moneda que está siendo devaluada por la inflación a una moneda estable y fuerte, que es el dólar. Y nosotros, como tenemos el Tether dentro del mercado P2P, pues le estamos dando esa solución para que la gente pueda llegar a Bitfinex a comprar Tether, ¿verdad? A través de más de 63 métodos de pagos que ahorita están activados ya en estos 3 mercados. Increíble, 63 métodos de pago. Entonces uno puede pagar con cualquier manera posible, más o menos. Claro, tú entras a la plataforma de Bitfinex, tú creas tu anuncio y creas tu método de pago y lo seleccionas, y ahí pones tus términos y condiciones bajo los cuales tú quieres comprar o vender cualquiera de estas 4 monedas digitales que tenemos. Ok. ¿Y podrías comentar un poquito sobre el Tether Gold? ¿Qué es el Tether Gold para la gente que no sabe? Bueno, el Tether Gold ¿cómo se llama? El oro digital. Prácticamente es una moneda digital respaldada en oro, 1 a 1 igual. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro P2P la disponibilidad de que la gente pueda venir y poner un negocio de comprar o vender oro, ¿verdad? Oro digital. Entonces, ¿qué pasa con el Tether? Cuando tú compras oro físico, pues lo tienes que estar guardando en una bóveda. Con Tether Gold, tú lo tienes con el oro físico, tú lo guardas en una bóveda, tienes que estar pagando custodio, pues te lo pueden robar. En cambio, el Tether Gold, pues lo puedes tener en tu teléfono, dentro de tu plataforma de Bitfinex, y pues tú tienes ahí oro y lo puedes inclusive intercambiar por oro físico después si lo deseas. Entonces tenemos ese producto que es muy interesante, y la gente pues siempre compra oro, ha venido comprando oro de años. Entonces a través de esta solución pues estamos presentándole que la gente puede diversificar sus inversiones y puede acceder a tener oro de una manera más fácil. Y entre los 3 países donde lanzaron la plataforma, por ejemplo, yo estoy aquí en Colombia, ¿yo puedo hacer un trade con alguien que queda en Argentina o Venezuela o uno de los otros mercados? Claro que sí, tú puedes venir y comprar Bitcoin en Colombia y venderlo en Venezuela, siempre y cuando el mismo método de pago esté activado dentro de eso. Así que no hay ningún problema. Hay más de 63 métodos de pago ahorita en estos países. Obviamente vamos a ir agregando más métodos de pago a medida venga la necesidad de la gente. ¿Ya?
Entonces, y así mismo, cuando vayamos accediendo a nuevos mercados, igual, de acuerdo al mercado, vamos a ir colocando esos métodos de pago. Acuérdate, de Phoenix estamos en más de 68 países. Entonces, ahorita lanzamos en Venezuela, Argentina y Colombia para decirle a Latinoamérica, miren, aquí estamos con nuestra plataforma P2P, vamos a proveer esta tecnología para ustedes de manera versátil y con la protección y la seguridad que se nos reconoce. Esta plataforma P2P lo lanzaron en estos 3 países, pero también hay planes para lanzarlo en otros países entre región y tal vez en otras regiones como África o Asia o algo así. Claro que sí, estamos evaluando ahorita qué otros países vamos a ir abriendo el mercado y lo importante ahorita que en estos 3 países, en Colombia, en Venezuela, Argentina, los usuarios pueden crear las ofertas de compra y venta, pero eso no significa de que tú estás en cualquier país, en El Salvador, en Europa, ¿verdad? En España, en África, y tú puedes venir y puedes reaccionar a las ofertas que los usuarios de Venezuela, Colombia y Argentina han creado. Ok, pero si estás afuera de esos 3 países, no puedes crear una oferta, solo hacer una compra de una oferta. Correcto, ya cuando nosotros entremos a los demás países, pues ya van a poder crear ofertas, pero tú puedes ya reaccionar, tú puedes ya comenzar a hacer las alianzas en otros países ahorita para venir y aprovechar el mercado que está naciendo ahorita con esto, pues vienes y comienzas. Entonces nosotros estamos siendo una nueva alternativa. ¿Por qué crees que es tan importante el trading P2P en Latinoamérica? Bueno, muchas personas ocupan el trading P2P, crean sus propios negocios y viven de eso. O sea, llevan comida a la mesa a través de este negocio. Y vemos que cada vez está creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente se está educando, está aprendiendo de Bitcoin, está aprendiendo cómo acceder a Bitcoin, está aprendiendo cómo acceder a Tether. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros venimos y proveemos esta tecnología para que con seguridad la gente pueda hacer estos comercios. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas oportunidades. Hay oportunidades de arbitraje entre países en la cual tú puedes comprar Bitcoin en un precio en Colombia y lo vendes en Venezuela en otro precio o en Argentina en otro precio, creas un margen de ganancia y pues ocupas el arbitraje. Asimismo, el uso de las remesas. Vemos de que bastante población de estos países ha emigrado a Europa, ha emigrado a otros emigrado a otros países y hay mucha remesa que viene de esos países. Entonces, una de las maneras también muy fácil de hacer remesas y menos costosa es a través del P2P. Y este es uno de los usos más grandes del P2P que tenemos. Okay. Bien, muchas personas ocupan la creatividad y dicen, bueno, quiero pagar mi factura. Ok, perfecto. Entonces, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en otro país, mira, necesito pagarle la factura a mi papá y le mandas, haces un trade de P2P para venir y hacer ese pago de factura. Si yo quiero empezar a utilizar la plataforma, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo se registra? ¿Cómo creo una cuenta? ¿Me podrías dar el proceso completo, por favor? Claro que sí. Tú entras a Bitfinex P2P, entras al link de Bitfinex P2P, que eso lo vamos a informar, ¿ya? O también te puedes ir a bitfinex.com y ahí te puedes registrar. Y ya con la verificación básica plus, tú ya puedes estar haciendo trading dentro de Bitfinex P2P. Y una de las cosas importantes es de que tú puedes cambiar ahí el usuario de cómo te puedes ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también presentamos el perfil de las personas con las que puedes conversar. Así que es importante ver eso. O sea, vamos a estar colocando ahí cuántas transacciones ha hecho cada comerciante, cuántas compras exitosas y todo eso que ha hecho. Qué métodos de pago ha utilizado y puedes ver ahí el historial. Entonces tú vas a saber con quién estás conversando. Eso asegura que cuando yo hago un trade, no hay un ladrón que me va a estafar o algo así, ¿verdad? Bueno, tú siempre, cuando tú entras en un comercio P2P, tienes que leer los términos y condiciones de la persona que te está, ya sea o vendiendo el Bitcoin o vendiendo el activo digital o al cual tú le estás vendiendo. ¿Ya? Tú creas ahí tus términos y condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que ser claro colocando los términos de condiciones para venir y poder si hay una disputa, pues venir y ver qué es lo que, si lo cumplen o no lo cumplen, ¿verdad? Ver el método de pago, ver la persona con la que estás comerciando.
Entonces, lo importante es eso, que nosotros dentro de Bitfinex tenemos 3 tipos de manera de manejar los precios también, ¿verdad? Puedes hacer un precio volátil, ¿ya? Este es bien importante. ¿Por qué? Porque si pones un precio volátil, tú puedes poner un stop loss a tu P2P. ¿Por qué? Porque siempre la oferta más alta vas a estar a la par dentro del comercio. Ahora bien, si baja el precio, pues tú vienes y prácticamente tu oferta se desactiva, pero tú no pierdes porque tú tienes ahí definido hasta qué precio vas a vender. Ya puedes vender de precio fijo y también puedes vender con un margen de ganancia. O tú puedes ponerle el margen que quieras, ya de ganancia, o puedes vender a precio abajo del precio de mercado para acceder a otros mercados o acceder más negocios. Entonces, eso es versatilidad que le hemos puesto nosotros a la plataforma. Y pues, como decimos nosotros, o sea, ya este juego ya cambió, o sea, le tenemos que dar a las personas estas nuevas herramientas dentro de un mercado P2P seguro. Se escucha que estas ventajas de la plataforma no existen en otras plataformas. ¿Estoy correcto pensar eso? Sí, nosotros pues estamos nosotros colocando esta versatilidad, esta innovación para que las personas puedan venir y hacer ese tipo de trading. Somos una alternativa más al mercado con nuestra seguridad. Y tú dijiste que Bitfinex acaba de lanzar la plataforma la semana pasada. ¿Por qué en Correcto. este momento lo lanzaron? Porque acabamos de ver que Local Bitcoins cerró sus puertas, ya no es negocio. Creo que el Paxful también salió del mercado. ¿Por qué Bitfinex está interesado para brindar este servicio en Latinoamérica en este momento? Bueno, nosotros lo que hemos visto es de que las personas dentro de Latinoamérica, pues el resto del mundo necesitan herramientas para poder hacer este tipo de transacciones. Y Bitfinex, como Bitfinex, nosotros estamos comprometidos a la inclusión financiera. Y esta es una de las herramientas que nosotros le estamos proporcionando al mundo para que puedan venir y puedan acceder a esa inclusión financiera. Y si yo estoy aquí en Colombia intentando vender mi Bitcoin o vender un poquito de Tether, ¿por qué debo que utilizar la plataforma de Bitfinex? Bueno, una de las grandes ventajas de Bitfinex es de que pues somos reconocidos por la seguridad que tenemos. Y dos, pues somos una nueva alternativa. Entonces, bueno, los precios también están buenos y pues puedes venir y acceder a estos mercados para que tú puedas, con los métodos de pagos que vamos agregando, poner tu propio negocio, crear esas ganancias extras en las cuales tú vienes vendiendo y comprando Bitcoin, Tether, Ethereum y Tether Gold, pues puedas crearle esas soluciones a las demás personas. Y la plataforma ya está vivo en este momento. ¿Ya hay volumen? ¿Ya hay gente utilizando la plataforma para hacer trades? Sí, desde que lo lanzamos, pues ya hay gente ya colocando ofertas y todo. Y definitivamente también vamos a estar visitando, ¿cómo que se llama? Muy pronto Venezuela, Colombia y Argentina y haciendo actividades, demostrando la plataforma a toda la gente para que puedan entrar. Ok, interesante. Estos eventos, ¿dónde van a ocurrir? Bueno, en Colombia vamos a estar en Bogotá, en Pereira, y en Medellín y en Cúcuta. Y en Venezuela vamos a estar en Caracas. Y en Argentina vamos a estar en Córdoba y en Buenos Aires. Ok, perfecto. Si alguien quiere llegar a uno de estos eventos, ¿vamos a dar esa información al público? Claro que sí, vamos a estar, que se metan a nuestras redes sociales, ahí vamos a estar publicando nosotros el evento y obviamente pues el mercado también, vamos a estar informando a dónde vamos a estar. Para crear una cuenta, tú hablaste de un verificación básico. ¿Qué es el verificación básico? Pues prácticamente tú vienes, registras tu teléfono, ya, y con eso, y también tu ID. Y ya con esa verificación básica, pues tú ya puedes entrar a hacer trading en Bitfinex P2P. Ok, perfecto. Entonces, con mi correo, mi teléfono y mi cédula, ya estoy listo a hacer trade. Ya está listo para hacer trade.
Ok, muchísimas gracias. Will, ¿qué es otro detalle muy importante que crees que la gente debe saber de la plataforma P2P? Bueno, una de las otras detalles de la plataforma que tú vienes y tú puedes venir y si tienes una oferta, tú puedes tener diferentes métodos de pago dentro de esa misma oferta. O sea, no tienes que crear una oferta para cada uno de los métodos de pago que tú tienes. Tú creas una oferta y le colocas diferentes métodos de pago. Ya, ese es uno. Dos, tú puedes duplicar tu oferta e irla cambiando de acuerdo al mercado. Y número tres, vemos de que a veces los tipos de cambio de las divisas en estos países son bien volátiles. Entonces tú controlas también a cuánto puedes estar vendiendo. En cambio, qué tipo de cambio en relación al dólar tú puedes estar vendiendo tus activos digitales dentro de P2P. Te quería preguntar también, para los que están buscando acceso a dólares atrás del Tether, ¿hay algo especial que uno necesita para comprar y vender Tether o es igual que vender Bitcoin o Ethereum o otras monedas en la plataforma? No, es igual, o sea, tú vienes y tú colocas tu oferta de compra o venta de Tether y tú decides el método de pago y prácticamente, cuando te depositan de acuerdo al método de pago que tú colocas dentro de los términos y condiciones, pues ahí tú liberas el Tether que estás vendiendo y accedes a los dólares que necesitas. Solo tienes que asegurarte de que el método de pago que escojas tenga dólares dentro de su soporte. Para vender y comprar Bitcoin, ¿hay una integración con el red de Lightning o es puro on-chain? Es puro on-chain, pero estamos viendo qué otros métodos de pago pueden ser. Ya, pero por el momento ahorita no hay integración. Bueno, Bitfinex tiene Lightning. Somos una de las primeras plataformas que lanzamos Lightning cuando salió, dándole esa inclusión financiera a través de que la gente pueda tener esas transacciones rápidas con Lightning. Ya, y una de las cosas importantes, pues la gente puede venir, cargar Bitfinex con Lightning y ya dentro de Bitfinex, tu Bitcoin, pues tú ya puedes venir y colocar tus ofertas de venta de Bitcoin. Y para vender el Tether Gold, ¿es igual que vender el Tether o comprar el Tether? Si tú entras a Bitfinex, ahí puedes comprar Tether Gold de acuerdo a las ofertas que tienen, que existen en el mercado. Ya, entonces tú puedes colocar un negocio diciendo, hey, mira, ¿sabes qué? Yo ahora voy a vender oro. ¿Y cómo lo vendes? Bueno, a través de Tether Gold dentro de Bitfinex. Entonces, ¿por qué? Porque es el oro digital. Entonces, es una gran ventaja porque no es un oro que cuando tú compras oro físico, tú lo tienes que venir y tienes que estar pagando custodia, pagando bodega, o si lo tienes en tu casa, te lo pueden robar, entran a la casa. O sea, es más, y aquí es más seguro. Y es totalmente gratis tenerlo dentro de tu billetera. Y si yo soy un negocio y quiero comprar como para el tesorio del negocio como unos dólares atrás de Tether o Tether Gold o Bitcoin o algo así, ¿la plataforma está regulado? ¿Bitfinex está regulado? ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, nosotros estamos regulados en Hong Kong, estamos regulados en BVI y en Bahamas. Pues sí, estamos regulados y definitivamente pues bajo esas regulaciones nosotros ofrecemos esa seguridad que es necesaria. Por eso tenemos nosotros KYC y también tenemos nosotros procesos de antilavado de dinero. Entonces, si una empresa viene y quiere venir para su balance de la empresa y tener, bueno, yo quiero hacer este tipo de inversiones, pues Bitfinex es un proveedor de tecnología que le puede ofrecer ese servicio. Quería preguntarte más de la plataforma. Si yo he utilizado otra plataforma de P2P, ¿este va a ser muy parecido? ¿Cómo puedo empezar a utilizarlo sin hacer tutorial o va a ser diferente? ¿Cómo es la experiencia para el usuario? Si tú ya has utilizado otra plataforma, pues definitivamente al entrar a Bitfinex P2P, automáticamente va a ser muy fácil para ti crear una oferta, crear los métodos de pago, seleccionarlos y tú lo vas a poder hacer. Tú vas a entrar al mercado de Bitfinex y vas a venir y vas a ver cómo están las ofertas de compra-venta. ¿Hay planes para agregar más monedas en el futuro? Yo sé que hoy lanzaron con 4 diferentes tokens, pero ¿hay planes para ir agregando más? Por el momento, ahorita no hay planes de ir agregando más, pero estamos concentrados. Acuérdate, nosotros vamos a estar comunicando con nuestros usuarios y vamos a ver qué es lo que ellos van a estar pidiendo.
¿verdad? Pueden también pedir diferentes cosas dentro de la plataforma y estamos nosotros allí para escucharlo. Y por eso es el viaje y por eso es los meetups que vamos a estar teniendo en esos diferentes países. ¿Por qué? Para escuchar a nuestros usuarios. También yo leí algo que dijo que uno puede poner como las ofertas como automáticamente. ¿Podrías hablar sobre la tecnología atrás de poner las ofertas? Claro, claro que sí. Nosotros que hemos creado 3 maneras de manejar el precio de tu oferta. Lo puedes hacer de la manera volátil, el precio volátil. En esta herramienta en la cual nosotros presentamos, tú vienes y colocas el precio mínimo al cual tu oferta quiere que se venda. Si el precio baja, en el mercado, el precio baja, pues ya tu oferta se desactiva. ¿Pero qué significa cuando el precio está arriba? Tu oferta se activa y está a la par de la oferta más alta. Entonces, ¿por qué vas a dejar de perder dinero pudiendo ganarlo, estar a la par de las ofertas altas? Y nosotros hemos creado esta herramienta para que la gente pueda poner, ok, este es el precio al menos que yo voy a vender mis activos digitales, después de ese precio yo ya no lo quiero vender. Pero de ahí para arriba, si el mercado está alto, pues tu oferta está activa. Entonces tú siempre vas a poder ganar más, aunque, ¿cómo se llama? Tú no sabes el precio que esté arriba ya de tu oferta. Entonces, esa es la manera de volátil. También tenemos el precio fijo. Tú colocas el precio fijo al cual tú quieres vender tus activos digitales. Y también tenemos el precio en el cual tú pones tu margen de ganancia. Si yo quiero ser vendedor en la plataforma, ¿hay otras cosas que debo saber? Bueno, primero métete dentro de la plataforma y tienes que ver qué métodos de pago están en tu mercado. Entonces tú vienes y dices, bueno, yo tengo estas billeteras a las cuales me pueden pagar o tengo estas otras, ¿cómo se llama? Wallets, ¿verdad? Online wallets que tú puedes recibir los pagos y ahí pues tú vienes y comienzas a evaluar de acuerdo a tu negocio, cómo tú puedes venir y recibir los pagos. Y si yo quiero estar ahí comprando mis criptomonedas, como conseguir mi Bitcoin, conseguir mi Ethereum, ¿qué es importante que debo saber? Bueno, tú estás en Colombia ahorita, pues tú entras al mercado y ves todas las ofertas de venta de Bitcoin que existen y ahí pues tú vienes y entras y tienes que ver cómo está el precio de Bitcoin en ese día, el método de pago bajo el cual tú tienes que venir, pagar y tienes que ver los términos y condiciones del vendedor. Tienes que leer los términos y condiciones bajo los cuales te van a vender el Bitcoin. Ok. Y quería preguntarte, entre la plataforma, tú estabas hablando de un sistema de reputación para los vendedores y la gente que compran. ¿Podrías darnos un poquito más información sobre el sistema de reputación y cómo funciona? Sí, nosotros dentro de Bitfinex, ahorita lo que estamos colocando es el perfil del comerciante, el perfil del usuario. Entonces tú ahí puedes ver cuántas transacciones ha hecho, ¿verdad? Y puedes ver el historial de ese vendedor. Entonces tú sabes con quién vas a estar comerciando. Si hay algún problema, ¿tienes como el mediador de una discusión? Claro que sí, si llegase a ser un problema, pues tú puedes allí crear una disputa para que se pueda ser solventada. Asimismo, pues vamos a estar con una comunicación, ¿verdad? En la cual vamos a poder estar escuchando a nuestros usuarios cómo podemos ir mejorando cada vez, ¿verdad? Nosotros estamos actualizándonos constantemente. Entonces, cada día y cada vez que escuchamos a los usuarios, pues venimos y en base a eso estamos transformando la plataforma. Ok. Yo sé que tú estás en El Salvador y Bitfinex también tiene un gran interés en el país de El Salvador por parte de la ley de Sí. Bitcoin. ¿Hay planes para lanzar la plataforma ahí en El Salvador? Sí, en un futuro definitivamente vamos a ir abriendo diferentes mercados. Ahorita estamos concentrados en Sudamérica, pero definitivamente este va a ser otro mercado que en un futuro pues lo vamos a evaluar. Claro que sí. Ok. ¿Hay alguna cosa que no te he preguntado sobre la plataforma que tú quieres decir a la audiencia? Bueno, una de las cosas bien importantes es de que nosotros estamos acá proveyéndoles una nueva alternativa
de un mercado P2P con la seguridad que se reconoce de Bitfinex. Y así, pues, estamos nosotros disponibles para venir y escuchar a nuestros usuarios. Sabemos de que hay diferentes mercados a los cuales todavía no hemos entrado, pero es importante que sepan de que aunque estamos ahorita solo en Venezuela, Colombia y Argentina, eso significa que los usuarios de Venezuela, Colombia y Argentina pueden crear las ofertas de compra y de venta. Pero aunque tú no estés dentro de esos países como un usuario de Bitfinex, tú puedes reaccionar ante esas ofertas. Puedes estar en cualquier otro país. Tú puedes estar en Panamá, tú puedes estar en España, tú puedes estar en Brasil, puedes estar en Perú, en Ecuador, y puedes en México, y puedes estar reaccionando a las ofertas de los usuarios que los usuarios en Colombia, Venezuela y Argentina han creado. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden conseguir más información sobre la plataforma la gente? Bueno, nosotros vamos a estar publicando en nuestras redes sociales de Bitfinex y pues ahí pueden conseguir más información. Y también pues estamos haciendo varios, ¿cómo se llama? Press releases. Y también vamos a estar informando a través de radio muy pronto a los usuarios. Ok, ¿y cuál es el sitio de web de la plataforma? Es p2p.bitfinex.com. Ahí directamente te vas al P2P, ¿verdad? Pero también puedes acceder a bitfinex.com y te puedes ver dentro de la lista de las, puedes seleccionar P2P arriba y ahí accedes fácilmente. Y ahí te registras. Ok, pues Will, muchísimas gracias para llegar a la entrevista y contestar todas las preguntas que teníamos sobre la plataforma. Bueno, gracias Ricardo, te cuidas. Igualmente.